Bueno, buenas tardes. Vamos a ir cerrando este seminario, así que tengo que agradecer a todo el público que estéis aquí en esta última sesión de la tarde y del seminario. Y vamos a hablar en esta mesa de feminismo y redes de sociabilidad. En la conferencia por la tarde de ayer tuvimos el lujo de tener con nosotros a Leslie Jarquema, que habló de traducción y de la traducción como práctica feminista, ¿no? Como las autoras traductoras, que son también escritoras, forman una unión en torno a la actividad de la traducción. Esto lo trabajó muy bien Dolores Romero en un volumen que se tituló Retratos de traductoras, y él habló de afilamiento, ¿no? Algo que lo podíamos relacionar con sororidad. Y precisamente aquí las compañeras que yo tengo van a hablar de redes de sociabilidad en torno a figuras femeninas muy relevantes en la historia, en nuestra historia de la literatura. En primer lugar, tengo que decir que estoy muy cómodo y muy alegre de estar en esta mesa, ya que estoy con dos colegas y dos amigas mías, compañeras de grupo que quiero mucho, Guadalupe y Rocío, y a Ofelia, que acabo de conocer ahora. Bienvenida. Y voy a proceder a presentar a nuestra primera comunicante, Guadalupe Nieto Caballero, que es profesora ayudante doctora de literatura española en la Universidad de Extremadura, miembro del grupo LOE, anteriormente contratada Juan de la Sierva, formado parte del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid. Su línea de investigación principal se centra en el rescate de escritores en los márgenes de la Edad de Plata, con especial atención a autores extremeños. Sus estudios giran fundamentalmente en torno a la recuperación de estos escritores en el ámbito de la prensa y la edición de textos olvidados. Asimismo, trabaja en estudios ibéricos en cooperación con universidades portuguesas. Y hoy nos va a presentar una comunicación en torno a Carolina Coronado y la Red Feminista de Escritoras. Cuando quieras. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Y bueno, antes de adentrarme en esta comunicación, me gustaría agradecer precisamente a Emilio como coordinador del seminario y a mis compañeros del grupo de investigación LOE por poner en pie un seminario de estas características en el que creo que hemos aprendido mucho, nos surgen muchas preguntas y nuevas, y también podemos dar respuesta a otras tantas. Me gustaría agradecer también a mi compañera Inmaculada Plaza el gesto de haber traído aquí a sus alumnos de la asignatura de la literatura española en ESO, bachillerato y FP, del máster de profesorado de secundaria, una asignatura que yo impartí el año pasado y en la que creo que lo que vamos a hablar hoy también puede ayudarles de alguna manera. He intentado adaptar mi trabajo también a vosotros, a los alumnos de la asignatura. En esta comunicación, como su título indica, voy a centrarme en la red de escritoras encabezada por Carolina Coronado, que asumió una tarea clave a la hora de dar a conocer a otras escritoras a través de su recomendación en periódicos y revistas, prologándoles sus libros o mostrándoles su apoyo públicamente. Carolina Coronado pretendía, en suma, ayudar a construir una colectividad femenina en la esfera pública y dar visibilidad individual a cada una de ellas en el plano social y literario. Para acotar el tema, voy a centrarme en dos aspectos básicos. En primer lugar, en la visión que la poeta tenía sobre el papel de la mujer en la sociedad y el reclamo de derechos reales, y de manera especial en el terreno literario. Y también, en segundo lugar, en la forja de esa red feminista y en el papel que Carolina Coronado ejerce en ella como guía. En un poema titulado, muy conocido, La flor del agua, fechado en Badajoz en 1845, y siempre que sea posible indicaré el lugar en que está fechado, si así lo indica la autora, porque es relevante por cuestiones que vamos a ver luego, escribe lo siguiente: Tú, poetisa, flor del lago, por amante, por cantora,
has venido en mala hora con tu lira y tu pasión, que en el siglo extraño y vago, a quien vida y arpa debes, donde quiera que le lleves, fluctuará tu corazón. Que las cantoras primeras que a nuestra España venimos, por solo cantar sufrimos, penamos por solo amar, porque en la mente quimeras de un bello siglo traemos, y cuando este siglo vemos, no sabemos dogar. Creo que estos versos ya dan cuenta de una personalidad avanzada a su tiempo, sensible con las circunstancias de la mujer y que es capaz de reflexionar sobre su momento desde la condición rezagada que ocupa la mujer. Pese a los avances en derechos sociales e individuales de la primera mitad del siglo XIX y pese a que desde las filas liberales se reivindicaba una libertad total, las mujeres tenían que seguir enfrentándose entonces a los roles que la sociedad heteropatriarcal tenía reservados para ellas. Esto es, el cuidado del hogar y su ausencia en los círculos públicos, el ángel del hogar. Esa libertad reclamada desde las filas liberales no era sino una libertad hecha a medida del hombre. Por mucho que la Constitución o las leyes promulgadas en el periodo progresista abriesen la puerta a los derechos universales o casi universales, de nada valía si la soberanía seguía recayendo solo sobre la mitad de la población. Poemas como Alidia, que tenemos a la derecha, o Libertad, fechados en 1845, revelan ese desengaño de la autora. Voy a leer unos versos del poema Alidia. Error, mísero error, Lidia, si dicen los hombres que son justos nos mintieron, no hay leyes que sus yugos autoricen. ¿Es justa esclavitud la que nos dieron? ¿Justo el olvido ingrato que nos tienen? ¿Cuánto nuestros espíritus sufrieron? Pregonan libertad y sometidos nuestros pobres espíritus por ellos, no son dueños de azar ni sus gemidos. Pregonan igualdad y son esos tan bellos amores que les da nuestra pureza, nos pagan con sus pálidos destellos. Y en el poema Libertad, de 1846, también muy significativo, leemos: risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen, compañeras, que hay libertad para el pueblo. Gran novedad en las leyes, que os juro que no comprendo, ocurre cuando a los hombres en tal regocijo vemos. Muchos bienes se preparan, dicen los rostros al reino. Si en ello los hombres ganan, yo por los hombres me alegro. Mas por nosotras, las hembras, ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se mueven, para nosotras no hay fueros. Y sigue más adelante. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? ¿Un encierro por tribuna y una aguja por derecho? Libertad, ¿de qué nos vale si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, el yugo de nuestro sexo? Libertad, pues no es sarcasmo el que nos hace sangriento con repetir ese grito delante de nuestros hierros. Los versos de ambos poemas revelan el evidente y justificado malestar de la poeta en relación con los derechos de la mujer de su tiempo y con el de las mujeres que la precedieron. Esa libertad real que anhela la poeta extremeña debía afectar a todos los niveles de la vida, y entre ellos a la literatura. Mientras que los románticos y liberales soñaban con una revolución cultural que penetrase en el poder público y en las estructuras económicas, mantuvieron la tradicional jerarquía entre clases y sexos, como apunta Kirkpatrick, desarrollando nuevas ideologías para esconder las desigualdades heredadas. Y en ello, además, la identificación femenina con el amor familiar se reducía a lo mismo que la concepción de la mujer como objeto y no como sujeto de la conciencia. En 1842, unos años antes de la redacción de la creación de los poemas que acabo de leer, Carolina Coronado escribe a Juan Eugenio Hartzenbusch, un autor que le apoyaba, de hecho firmó el prólogo de sus poesías unos años más tarde, y el autor también le brindaba una amistad en la que no faltaban consejos y le decía lo siguiente: nada más opuesto a la educación literaria que el pueblo en donde yo recibí mi educación, nada más opuesto a la poesía que la capital en donde vivo. Se refiere a Almendralejo, donde nace, una ciudad, bueno, actualmente tiene unos 30.000 habitantes, y también hace referencia a Badajoz. Mi pueblo opone una vigorosa resistencia a toda innovación en las ocupaciones de las jóvenes, que después de terminar sus labores domésticas deben retirarse a murmurar con las amigas. La capital ha dado un paso más, pero tan tímido y vacilante, que solo concede a las mujeres la lectura de alguna novela por distracción. Los hombres mismos, a quienes la voz progreso entusiasma en política, arrugan el entrecejo si ven a sus hijas dejar un instante la monótona calceta para leer el folletín de un periódico. Calcule usted los enemigos que tendrá la mujer atrevida que se oponga a estas costumbres, y su lucha desigual y sostenida no debe al cabo fatigarla. En esta carta, Carolina Coronado muestra una sensación evidente de frustración y desánimo. Lamenta tener que demostrar mucho más que los hombres para llegar al mismo punto. Y también lamenta que su lucha diaria contra un entorno que no la comprendía, que le reprochaba o minimizaba sus esfuerzos.
Es la misma idea que recorre el poema La poetisa en un pueblo, también de 1845, en el que recoge la atmósfera en la que debían moverse las poetas, llamadas poetisas, despectivamente. Ya viene, mírala, ¿quién? Esa que saca las copias. Jesús, qué mujer más rara, tan rara, tiene los ojos de loca. Diga usted, don Marcelino, ¿será verdad que ella sola hace versos sin maestro? Llama la atención esa sensación de incomprensión de nuestra poeta, no solo en su pueblo, que no es extraño tristemente, sino en su entorno más próximo, teniendo en cuenta que Carolina Coronado procede de una familia de liberales. Algunos miembros de su familia, de hecho, fueron perseguidos y encarcelados durante el reinado de Fernando VII. Aunque para ellos era mejor que Carolina se dedicase a las labores de la mujer y no a escribir versos. Como vemos, las mujeres que sienten la vocación de escribir se enfrentan a actitudes represivas que la esquinan a un papel pasivo, como animadora de la imaginación del hombre, el verdadero creador, y que además le niegan o ridiculizan cualquier capacidad creativa. Hay un episodio también conocido de Espronceda, con unos versos que le dedica a Carolina Coronado, intentando hacer de menos su labor. Con todo, hacia la mitad de 1840, de la década de 1840, las publicaciones españolas empezaron a contar con más autores. Bien es cierto que pese a su incremento notorio, esta presencia es una gran desventaja con respecto a los autores varones. Como señala Susan Kirkpatrick, y leo una cita, la aparición decisiva de las escritoras en España tuvo lugar en el momento en el que las reformas liberales y el prestigio del romanticismo literario alcanzaban su cumbre. Las nuevas ideas acerca del individuo y de la importancia de la vida íntima fueron cruciales a la hora de crear un ambiente en el que las mujeres pudieran sentirse autorizadas a afirmarse como sujetos y no como objetos de la literatura. Hasta aquí la cita. A ello contribuyeron además otros factores como la alfabetización de las mujeres, que condujo a un incremento de las mujeres lectoras. Su acercamiento a las publicaciones periódicas también contribuyó a esta expansión de la creación femenina. Se contó con ellas de una manera más intensa que hasta entonces. Y por supuesto, fue también esencial el ejemplo de otras mujeres escritoras, que propició un mayor desarrollo de la escritura femenina. En este momento adquirió gran interés la figura de otras escritoras que les habían precedido, como Safo, Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Madame de Staël, George Sand, etc. En un artículo anónimo publicado en 1842 en el Semanario Pintoresco Español y titulado La poetisa Safo, se abordaba la figura de la poeta griega y se hacían preguntas como las siguientes. ¿Será posible que su primer perseguidor y acusador fue un hombre y un hombre grande? En el contexto de este fragmento es que antes había hablado de los comentarios positivos que había recibido Safo y cómo empieza a torcerse esa imagen que se tiene de la poeta griega. ¿Cómo las mujeres que han escrito no han conocido la envidia entre sí al paso que los hombres han convenido constantemente en perseguirse? ¿Consistirán ser peores estos según nuestro dictamen? ¿O acaso las mujeres se creerán más obligadas a hacer causa común cuando se trata de la gloria e intereses de su sexo? Y es que ya por esa fecha se aprecia que entre las mujeres hay más de hermandad, de compañerismo que de rivalidad. Esta visión se convierte en un distintivo de las escritoras de la época y era un apoyo real y desinteresado. A partir de entonces van dándose pasos hacia una hermandad lírica en la que Carolina Coronado tendría mucho que decir y hacer. Sin movernos de Extremadura, resulta ilustrativo el ejemplo de Vicenta García Miranda, que leyó los textos de Carolina Coronado en un ambiente opresivo y poco dado a la instrucción femenina. García Miranda se atrevió a escribir poesía y le envió algunos textos a Coronado, que rápidamente percibió el entorno opaco en el que se encontraba su paisano. Coronado dio a conocer uno de los textos en El Defensor del Bello Sexo, el 8 de febrero de 1846, con unas líneas introductorias muy cariñosas hacia la poeta García Miranda, que leeré un poco más adelante. Gracias a esta recomendación, García Miranda fue invitada a publicar en otros periódicos y dar a conocer así su obra. El apoyo de Coronado hacia García Miranda y otras poetas va abriendo el camino hacia esa red feminista de escritoras, o hermandad lírica de la que hablan otros, en la que emergen la solidaridad entre iguales, la sororidad, un término moderno pero con aplicación, como vemos, hace 2 siglos, un término vigente actualmente. Carolina Coronado mantuvo contacto epistolar con muchas autoras de la época, y entre ellas, las que no son Carolina Coronado, hubo también una correspondencia y apoyo fluidos en el tiempo, y se dedicaban a artículos o conversaban a través de ellos en las publicaciones periódicas. Un ejemplo de ellos es el artículo La Mujer, a la señorita doña Carolina Coronado, de Robustiana de Armiño, publicado en La Ilustración, álbum de las damas,
una revista escrita íntegramente por mujeres. De hecho, en su subtítulo aparece redactada por ellas mismas. En este texto de Robustiana de Arminio, del 8 de marzo de 1846, hoy el 8 de marzo es una fecha precisamente vinculada con el feminismo, le decía lo siguiente: ¿quién sino la mujer puede elevarse al genio a través de las regiones desconocidas de la inspiración en aras de la divina poesía? Hasta aquí la cita. Las muestras de afecto entre las escritoras son continuas en esta revista. Así vemos, por ejemplo, y por mencionar solo algún caso representativo, en el número 12 de noviembre de 1845, en el que Josefa Moreno Martos dedica y titula un poema a mi querida amiga la señorita de Avellaneda, que fue fundadora y directora de la revista. Y dicen así los versos: gloria y honor del suelo americano, yo te saludo de entusiasmo llena, y por orgullo de mi sexo, ufano al contemplarte el pecho sin ajena. Esa corona que en tu frente brilla, no te la dan mezquinas ambiciones, es recompensa noble, sin mancilla, que alcanzas con sublimes creaciones. Por ti renacen, mi querida amiga, a darte lauros los aboca el genio, y nada habrá, lo sé, que no consiga tu creador y peregrino ingenio. Mas sé indulgente con el débil canto, que si un átomo es para tu gloria, de la amistad bajo el benigno manto, me atrevo a presentarte con memoria. Bendígate el autor del firmamento, cual mi labio pronuncia en este día, nada turbe, oh amiga, tu contento, y sé dichosa cual mi pecho ansía. En esta revista, en la ilustración Álbum de las Damas, Gómez de Avellaneda impulsó una galería de mujeres célebres en la que se proponía una genealogía de escritoras desde Safo. La publicación fue, sin duda, un soporte maravilloso para el intercambio entre las mujeres de esta red literaria. Precisamente publicaciones como esta y antes la Gaceta de las Mujeres, de la que deriva, sirven de espacio público para el desarrollo literario y la actividad intelectual de las mujeres. Carolina Coronado insistió mucho en este aspecto. Y volviendo sobre la carta de presentación de Vicenta García Miranda, publicada en El Defensor del Bello Sexo, en febrero de 1846, leemos lo siguiente: las circunstancias de su vida, y justo antes de esta reflexión ha presentado a la poeta y ha dado a conocer algunos detalles de su vida, como su viudez, su entorno. Las circunstancias de su vida nos conducen a reflexionar sobre lo triste que es la suerte de las mujeres a quienes las preocupaciones no permitían hace poco el desahogo de expresar sus sentimientos. La cuestión de si las jóvenes deben o no dedicarse a hacer versos nos parece ridícula. La poetisa existe de hecho y necesita cantar, como volar las aves y correr los ríos, si ha de vivir con su índole natural y no comprimida y violenta. Considérenla sus defensores y sus contrarios como un bien o un mal para la sociedad, pero es inútil que decidan si debe o no existir, porque no depende de la voluntad de los hombres. Estos pueden reformar sus obras, pero no enmendar las de Dios. Hasta aquí la referencia, y como afirma Susan Kirkpatrick, y abro cita, el sentir de una vocación compartida por otras mujeres pero no reconocida por la sociedad anima a Coronado a adoptar para ella misma y sus hermanas una imagen ya atribuida al poeta masculino romántico. Hasta aquí la cita. Coronado se va a convertir en una guía para sus coetáneas, como estamos viendo, para sus hermanas, y no solo en la expresión de la subjetividad femenina, sino también en cuanto al derecho a poder expresarse, adaptando los términos de los discursos liberales del momento. El apoyo de Coronado a Vicenta García Miranda se extiende a otras autoras, y estas, a su vez, entre ellas. Se teje así esa red de sororidad entre escritoras románticas y posrománticas que serviría de modelo para etapas posteriores. Junto al apoyo público entre las autoras y el intercambio epistolar entre ellas, que ha sido estudiado por otros investigadores previamente y en el que no voy a detenerme ahora, están las dedicatorias de los poemas. Ya hemos mencionado y leído dos en estos minutos: a Lidia, de Carolina Coronado, y a mi querida amiga la señorita de Avellaneda, de Josefa Moreno Martos. Parte de estos intercambios los han estudiado Susan Kirkpatrick y Marina Mayoral en trabajos fundamentales sobre las escritoras románticas. Y mencionemos aquí también el poema A las poetisas, Invitación, de 1845, de Carolina Coronado, que dice así: ¿queréis formar un coro, hermosas las del canto peregrino, más dulce, más sonoro que el rumor argentino del agua y de los pájaros del trino? ¿No veis cómo las aves cantan en amigable compañía a unos acentos graves y los otros de alegría, uniendo en perfectísima armonía? Nunca entre sí celosas, porque la voz del ruiseñor descuella, se alejan rencorosas de la enramada bella, dejando triste al ruiseñor en ella. Mil veces venturosa, la compañera que en su tierna frente esa fresca y airosa guirnalda transparente entre nosotras alce alegremente. Orne prenda tan bella, a la que eleve más el claro acento, el ruiseñor aquella será del coro atento, y el búho la que envidie su talento. Las reacciones ante la presencia cada vez mayor de las mujeres en el contexto público fueron numerosas, y muchas de ellas negativas.
Así, por ejemplo, un análisis de la prensa extremeña de mitad del siglo XIX a los años 10 del siglo XX, hasta 1911, de manera exacta, que es el año en que muere Carolina Coronado, nos deja un panorama verdaderamente desolador para la creación femenina y para la consideración de la mujer en la sociedad. Bien es cierto, no obstante, que son cada vez menos los impulsos para frenar la creación femenina o que cuestionan su papel en la sociedad. No vamos a detenernos en ello, pero sí que conviene señalar que precisamente estas respuestas influyeron a la hora de que autoras se presentasen ante el público, no solo en el ámbito extremeño al que me he referido, sino al ámbito nacional o de otros espacios. Esas reacciones determinarán en muchas ocasiones su camino. Y pese a las dificultades para abrirse paso en el terreno público y pese a una sociedad profundamente misógina, hubo reconocimientos institucionales hacia estas autoras, como el de los Ateneos y liceos de provincias. Por ejemplo, el Liceo de Badajoz admitió en 1846 a Encarnación Calero de los Ríos, Joaquina Ruiz de Mendoza, Robustiana de Armiño y Vicenta García Miranda entre sus miembros de honor. En este caso, el empuje de Carolina Coronado era indiscutible. Por su parte, el Gran Liceo de Madrid acogió con éxito entre sus filas a Gertrudis Gómez de Avellaneda. Como hemos visto, Carolina Coronado animó la reflexión sobre la situación de la mujer en el hogar, en la sociedad y en la literatura y promovió el encuentro entre autoras a través de una red feminista que habría de servir de modelo para generaciones futuras. La poeta extremeña, precedente de nuestras autoras más conocidas de la Edad de Plata, puso en pie un sistema de redes que se convierte en un apoyo real para las autoras y que permitiría un reconocimiento justo de estas en sus distintos ámbitos. La flor del agua, el poema con el que comenzaba esta intervención, se cierra así, insistiendo en la idea con la que abría precisamente. Mas escucha, no estás sola, flor del agua, en el riachuelo, contigo en igual desvelo, hay florecillas también, que reluchan contra el ola, que vacilan, que se anegan, que nunca libres navegan, ni en salvo su barca ven, pero enlazan sus raíces a la planta compañera y viven en la ribera sosteniéndose entre sí, y cual ella más felices, desde hoy serán nuestras vidas, si con las almas unidas vivimos las dos así. Y podemos destacar algunos conceptos, ¿no? No estás sola, o términos. Contigo hay florecillas también, que luchan, vacilan, anegan, nunca libres navegan, enlazan sus raíces a la planta compañera, viven sosteniéndose entre sí, vivimos las dos así. Y así, con estos versos, resumimos el proyecto de la red feminista de escritoras que se abrió camino a mediados del siglo XIX en los prolegómenos de nuestra Edad de Plata con Carolina Coronado al frente. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Guadalupe, por esta magnífica y iluminadora intervención sobre Carolina Coronado, que creo que sugiere y nos invita a preguntar muchas cosas. Lo vamos a dejar para el final de la sesión. Y ahora voy a presentar a Rocío Santiago Nogales. Ella es doctora internacional en estudios lingüísticos y literarios, con especialidad en literatura española. Ha sido investigadora pre- y postdoctoral en la UNED, donde cursó también el máster en formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo, obteniendo el premio al mejor máster en humanidades. Actualmente se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al grupo de investigación La Otra Edad de Plata, gracias a un contrato Margarita Salas. Asimismo, ha publicado varios artículos en revistas especializadas y capítulos de libros en obras colectivas, centrándose principalmente en autores fuera del canon. Es autora de Alejandro Saba, Eterno personaje, Más allá de más estrella, publicado en Renacimiento en 2021, y también ha sido ponente y conferenciante invitada en más de 30 congresos internacionales. Pertenece al Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, y es editora de la revista científica Signa. Disfrutó de una estancia investigadora de varios meses en la Sorbona, en 2019, y en la actualidad colabora con 2 proyectos de innovación abordando la literatura desde una perspectiva interdisciplinar. Y hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, la masonería de adopción, cuna del feminismo. Cuando quieras, Rocío.
Muchísimas gracias, Emilio, por tus palabras, por la presentación, y me sumo a las felicitaciones de mi compañera Guadalupe por coordinar perfectamente este seminario y por involucrarnos a todos los investigadores del grupo La Otra Edad de Plata que nos hemos embarcado en la organización de este seminario, que sin duda ha llegado a buen puerto gracias a tu labor y a la de nuestra capitana, la profesora Dolores Romero. También muchísimas gracias a todos los asistentes por asistir a esta sesión. Bien. El título de mi ponencia es La masonería de la adopción, cuna del feminismo, con interrogaciones, porque a ese punto es al que queremos llegar. Si realmente se puede hablar de feminismo en un lugar que no es feminista, porque realmente no está independizado, ¿no? Aunque siempre, bueno, en España la masonería y el feminismo han estado muy ligados. Yo no soy especialista en el feminismo, no es mi campo de investigación, sin embargo, durante la tesis doctoral la masonería apareció y tuve que investigar muchísimo, tuve que no solo recurrir a los archivos masónicos, sino también meterme en logias, entrevistar a masones. Claro, y eso me llevó también a recopilar información sobre la masonería femenina y ponerlos en conexión, ¿no? Poner las dos masonerías en conexión, la femenina con la masculina. Y por ello creo que es importante ver las semejanzas y sobre todo las diferencias y someter a debate si realmente la masonería femenina es feminista. Este es básicamente el esquema que voy a seguir en esta ponencia. Hablaré de los orígenes de la masonería, por qué hay problemas para estudiarla. Explicaré la masonería de adopción, que es así como se conoce realmente a la masonería femenina. No existe una como tal, en sus orígenes no existía una masonería femenina como tal, sino que se llamaba de adopción. Hablaré de las logias, las hijas de Minerva y otras logias que se fueron creando, así como los reglamentos. Y luego trataremos sobre masonas y candidatas, porque es muy difícil saber si tanto un hombre como una mujer ha sido masón o masona. Ya os explicaré ahora más adelante por qué. Hablaremos de los temas que tratan en sus tenidas, porque esto es muy importante y es una gran diferencia, que los temas en las tenidas de la masculina y la femenina son completamente diferentes, y llegaremos a estas contradicciones que os comento. Bien. Masón realmente en francés solo significa albañil, y es que la masonería, aunque llegue en 1728 a España y se constituya un poco antes en el mundo, al amparo de los masones que ya se habían iniciado, esa masonería es especulativa. La masonería operativa realmente data de la Edad Media, de los albañiles, de los constructores de catedrales. Era un trabajo físico, efectivamente. Lo que ocurre que su trabajo les hacía libres porque poseían gran conocimiento. Estos hombres que construían catedrales hacían asociaciones entre ellos, se llamaban entre sí hermanos y viajaban por cualquier lugar donde se les requiriese para prestar unos servicios. Claro, mientras que otros estaban subyugados al sistema feudal, estos hombres, gracias a su conocimiento, eran hombres libres. Entonces la masonería se convierte en una metáfora de todo esto. De hecho, incluye los elementos, la masonería especulativa actual, la que no es física, la que es más espiritual, podemos decir, incluye toda esa terminología de la construcción de las catedrales y hace que el individuo sea una piedra dentro de la catedral de la humanidad, y cada uno tiene que limarse a sí mismo para encajar y construir esa gran catedral que se basa en pilares como la libertad, el progreso, etc. Bien, también tomaron elementos de la construcción como el mandil, por eso llevan mandil, ¿no? El compás, la escuadra y todo ello. ¿Qué ocurre? Que dentro de esta masonería también se admite la jerarquía y los principios de la masonería medieval. Igual que había un maestro de obras, pues aquí también hay un maestro en la masonería, hay aprendices y hay compañeros, y se trata de un ejercicio espiritual en el que se va avanzando según se van adquiriendo una serie de competencias espirituales, según se va perfeccionando el ser humano.
El viaje pasa por la adquisición de una nueva identidad. El masón no es la misma persona en su vida diaria como lo es dentro de la logia. De hecho, adoptaban nombres simbólicos, muchas veces eran seudónimos, y ese es el primer problema al que nos enfrentamos al estudiar la masonería, que muchos aparecen con su nombre simbólico. Aquí tenemos una imagen de Víctor Hugo, que presumiblemente era masón, y así aparece en el diccionario enciclopédico de la masonería, pero aquí, por ejemplo, tenemos un parte dentro de un boletín masón y firma un tal Víctor Hugo, que no es Víctor Hugo. Este documento es muy posterior en el tiempo a la muerte de Víctor Hugo. Sin embargo, ese hermano se siente identificado con Víctor Hugo en cuanto a los valores que representa, y es el que se pone como masón. Bien, el 24 de junio, seguramente por ser el día más luminoso del año, porque la masonería también es una metáfora de la luz, por eso siempre se habla del oriente, que es de donde viene la luz, y por lo tanto el conocimiento, ¿no? Pues el 24 de junio del año 1717 se constituye en Londres la Gran Logia de Inglaterra. Es ahí cuando por fin podemos hablar de masonería especulativa, y se escriben las constituciones de Anderson en 1723, que es un reglamento con todas las normas de los masones, y que ponía en esta constitución pues que las mujeres no estaban admitidas en la masonería. Y ahora luego iremos un poco con eso. En España, el Gran Oriente de España se fundó en 1780, ya había llegado un poco antes, pero como teníamos ese problema con reyes absolutistas y un masón no estaba dispuesto a admitir un sistema en el que no hubiese libertad, igualmente un absolutista no estaba dispuesto a permitir la masonería, fue Carlos III quien permitió el Gran Oriente, basándose en aquello del despotismo ilustrado, pero bueno, todo se cae con Fernando VII, y no es hasta 1833 cuando realmente triunfa. La masonería, si bien nunca ha desaparecido del todo. De hecho, por ejemplo, en la Constitución de 1812, 2/3 de los diputados y de los redactores eran masones. Entonces, bueno, pues se ve claramente que la masonería está basada en pilares como la libertad, pero también en la igualdad y la fraternidad. Sí, esto nos suena a Revolución Francesa, efectivamente, pero es que la Revolución Francesa también tiene sus orígenes en la masonería. Aquí tenemos un boletín oficial de la masonería del Gran Oriente Español y vemos perfectamente libertad, igualdad y fraternidad. Y si entramos en una logia también nos encontramos LIF, las 3 letras, ¿de acuerdo? Se cree que muchos grandes hombres liberales han pertenecido a la masonería en los últimos 3 siglos, como George Washington, Víctor Hugo, Rubén Darío, Ramón y Cajal, Manuel Azaña, Dickens, Dumas, Churchill, Espartero, bueno, y la lista es innumerable y no vamos a detenernos en esto. Posteriormente, en la Revolución de 1868, con el Sexenio Democrático, conocemos un gran desarrollo de la masonería, pero esto vuelve a caer cuando la masonería es perseguida durante el franquismo. Se crea un tribunal de represión de la masonería y el comunismo, y a partir de ahí la mala fama ya no desaparece. La masonería no es capaz de despojarse de esa leyenda negra. De hecho, en la ley para la represión de la masonería y el comunismo de 1940, las sanciones dinerarias eran altísimas, y la masonería podía tener penas de prisión para los altos grados incluso de 20 años. 20 años de prisión. Bien. Respecto a otro problema para conocer la masonería, además de los nombres de los que se ponen los masones, es que no se definen a sí mismos como sociedad secreta, pero sí como sociedad discreta. No hacen ningún tipo de publicidad sobre ellos y es esotérica. De hecho, algunos secretos solo están reservados para los iniciados. Y diríamos, pues nos iniciamos en la masonería y conocemos sus secretos, ¿no?, para luego traerlos al mundo académico y estudiarlos. Bueno, pues no se puede, efectivamente, porque hay un rito de iniciación en el que las pruebas son durísimas. Se cree que muchos hombres, grandes dirigentes tiranos, no pasaron estas pruebas y no entraron en la masonería. Como
veis, bueno, esto es la recreación de una sala donde se deja solo el aspirante. Esto es una cámara de reflexión y, como podemos leer, lo primero que se encuentra es: si la curiosidad te trae hasta aquí, retírate. Bien, no se puede entrar a la masonería por curiosidad, sino porque hay que cumplir con una serie de principios, contestar a una serie de preguntas, hacer tu testamento para el mundo, para renacer como una nueva persona. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se pueden conocer todos los símbolos. Ni siquiera los propios integrantes de la masonería los conocen todos, sino que según se va avanzando, se van revelando los secretos de los maestros a los compañeros, a los aprendices. Bueno, es un proceso evolutivo, ¿de acuerdo? No es entrar y ya se conoce todo, sino que es ese hecho que he comentado de pulirse, ¿no? como piedra. Bien, entonces nos encontramos con este problema de no conocer los secretos, nos encontramos con el problema de la alegoría, del nombre alegórico, nos encontramos con la falta de registros unificados. Por eso, si es difícil seguir a los hombres, imaginaos seguir a las mujeres. No hay un registro donde estén todos los nombres de las iniciadas. Sin embargo, lo que sí que podemos ver son los expedientes posteriores durante el franquismo de sospecha de haber sido masona. Eso sí que nos lo encontramos, incluso, bueno, y de ser masón, claro, por supuesto. Bien, en cambio, sí que podemos hablar de algunos elementos comunes de masonería masculina y masonería femenina. Aquí, por ejemplo, vemos los elementos de un templo. Esta es la Gran Logia de España. Vemos las 3 columnas, ¿no?, que simbolizan la sabiduría, la fortaleza y la belleza. Vemos el suelo que imita un tablero de ajedrez, porque se supone que la humanidad está mezclada en luces y sombras. Vemos ahí las piedras que hay que pulir. Vemos al fondo el ojo y estas siglas que significan a la gloria del gran arquitecto del universo, porque los masones piensan que hay un ente creacionista detrás, da igual que lo llamemos Alá, Dios, Yahvé, que no lo llamemos de ninguna manera. Y en el cielo siempre tenemos el zodiaco, ¿de acuerdo? En el propio diccionario encontramos esta lámina que incluso se presenta a la masonería representada en una mujer. Es una alegoría, es una mujer la que porta la llama de la sabiduría que nunca se apaga y la que con su saber está iluminando al mundo. Bien, si esto ya aparecía en el diccionario de 1883, si vamos a una logia femenina, nos encontramos con idénticos símbolos. Vemos los 3 pilares, también vemos el zodiaco, ¿no? Estos, por ejemplo, son símbolos de la Gran Logia Femenina de España. O sea, la anterior ha sido la Logia Masculina de España, esta es la Logia Femenina de España. Y si entramos en su web, también podemos ver que tiene actualmente un cometido bastante similar al de la masculina. Es un trabajo esencialmente personal que se realiza con otras mujeres con el objetivo de conocerse y mejorarse personalmente para construir en conjunto una sociedad mejor. Bien, esto sí efectivamente es así actualmente, pero en los momentos en los que la mujer está supeditada al hombre, el Código Civil dice cuando decía que estaba supeditada al marido, cuando no hay voto femenino, pues esos eran los temas y no estos actuales los que se debatían dentro de las logias. Si nos retrotraemos otra vez al origen, a esa imagen que os he enseñado de los maestros canteros, vemos esta ilustración de la Cité de Dames, en el que tampoco sería difícil identificar que esas mujeres también están construyendo la ciudad exactamente igual que los otros maestros. La metáfora es exactamente la misma. Esta obra es un relato alegórico que se puede poner perfectamente en conexión con esos grabados. Y bien, ¿cuándo aparece la masonería especulativa femenina? Bueno, pues las logias de adopción, porque como os digo tenían que estar supeditadas, surgen precisamente por la idea de los hombres. Las logias masculinas se dan cuenta de que predican el principio de igualdad, entonces que ellos mismos estaban contraviniendo ese principio al no permitir mujeres dentro de las logias, entonces deciden comenzar a integrarlas.
y llevar a cabo todos juntos el proyecto de la Gran Oriente de España y sacar al país del analfabetismo. Esa era la primera misión de los masones cuando querían introducir a las mujeres. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que no existían unos estatutos y, como os decía, las constituciones de Anderson prohibían el ingreso de la mujer, entonces no sabían muy bien cómo canalizar esto, si bien sí contaban con el amparo de teorías como el krausismo, por ejemplo. ¿Cómo funcionaba? Pues en un principio las mujeres se integraban en las logias masculinas y asumían las mismas tareas. Cuando el número de mujeres era lo suficientemente significativo, las constituían en una logia de adopción que sería tutelada por esa logia masculina de la que había nacido, por eso se llaman de adopción. Aquí tenemos, bueno, pues, un ejemplo de una reunión de mujeres masonas en Londres en el 37. Bien. Y como os comento, así fue, o sea, esta masonería de adopción funcionó así desde 1868 hasta 1900. Y se consiguió que 400 mujeres se unieran a la masonería en España. Bien, ¿qué ocurre? Pues que llega un momento que las mujeres empiezan a debatir ya no este proyecto simplemente de salir del analfabetismo, sino que empiezan a hablar de salir ellas del hogar, a dejar de ser ese ángel del hogar que se comentaba anteriormente. Esto está muy ligado a la Liga de Educación y Enseñanza que crearon algunas logias. En cuanto a estas logias, aquí bueno, he hecho un resumen. Por supuesto, luego la masonería, al volverse federal y extendirse por todo el territorio, hay logias en todas las provincias de España, pero bueno, este cuadro me parece lo suficientemente significativo, estas listas, para ver cuál es la situación a finales del siglo XIX. La primera logia es la de las Hijas de Minerva, que se crea en 1872. Le sigue las Hijas del Sol, que además de reuniones, ellas tenían su propia prensa, tenían sus propios boletines masónicos que trataban sus propios temas. Luego estuvieron las Hijas de Memphis, la Logia Legalidad, Hijas de los Pobres, y el Gran Oriente Español en 1890, o sea, como la principal, el GOE, solo contaba con 2 logias de adopción, que era la Creación de Mahón y las Hijas del Progreso de Madrid. ¿Por qué esto no evolucionaba más rápido? Pues por lo que os he dicho de que las constituciones de Anderson prohibían el ingreso de las mujeres. Sin embargo, bueno, el Boletín del Gran Oriente Español, el 15 de agosto de 1892, ya establece una ley de adopción en sí misma que ya regula cómo van a funcionar estas logias de adopción que se estaban creando un poco sin una guía concreta, y se hacen unos estatutos sobre la masonería de adopción en España un año después. Posteriormente hay una reforma en 1902 y aparece ya no una ley sino un rito concreto, igual que los hombres seguían un rito concreto durante las cenidas, que las mujeres también tuviesen su propio rito de adopción. Bueno, estos son pequeños pasos que se avanzan, pero en términos generales no se puede hablar realmente de ninguna reforma que suponga una gran novedad. Porque además, bueno, seguimos teniendo la legislación civil, el Código Civil, como os decía, de 1889 seguía diciendo que la mujer estaba subordinada al marido, de modo que en la masonería tampoco se podía proclamar esa independencia. Prueba de esto, de esta unión de la masonería en la que primero se generaba un círculo lo suficientemente grande de mujeres que compartían la masonería con hombres y luego ya pasaban a una logia de adopción, es esta foto de aquí, las Hijas de la Unión de 1904. Aquí vemos que están integrados tanto hombres como mujeres. Pasando a mujeres concretas dentro de la masonería, quiero hacer una distinción de lo que es finales del siglo XIX, principios del XX, y lo que es de cara a la Segunda República, porque hay diferencias. Bien, respecto a estas mujeres hay que ver que son hechos significativos, son situaciones individuales, no se puede hablar realmente de un movimiento en conjunto. Aquí tenemos a Rosario de Acuña y Ángeles López de Ayala, que también un 24 de junio precisamente de 1888 en el Colegio del Gran Oriente de España hablaron y dieron unos discursos que precisamente hablaban de la emancipación de la mujer dentro de la sociedad. Ángeles López de Ayala, que
que fue una gran librepensadora, estuvo dentro de la logia de adopción Amantes del Progreso, en la de Hijas de los Pobres que hemos visto antes. Y además, junto con Amalia Domingo Soler, abrazaron las doctrinas más espiritistas. Ángeles López de Ayala también colaboraba asiduamente en las dominicales de Libre Pensamiento, era prensa liberal, de hecho llegó a tener una columna propia dentro de este diario. Y me parece de especial interés esta imagen, bueno, lo primero porque además en el diario se vuelve a recuperar la imagen de Víctor Hugo, ya no como masón, sino como figura representativa de la libertad. Y además el hecho de que esta mujer tuviese su columna en este diario es muy relevante porque este diario estaba íntimamente ligado a la masonería. De hecho, sus fundadores y directores, ambos eran masones. Se trata de Ramón Chiez, cuyo seudónimo era Eduardo de Río Franco, y Fernando Lozano Montes, que firmaba siempre como Demófilo, y además Demófilo era su nombre como masón. A este sí que es mucho más fácil seguirlo porque se conoce realmente su nombre real y su nombre como masón. Y como curiosidad, desde este diario se hizo un llamamiento el 11 de abril de 1902 al Congreso Universal de Librepensadores que se iba a celebrar en Ginebra, y se insistió mucho en que fuese representantes de la masonería española, como iban a ir representantes de la masonería belga o de la masonería francesa. Bien, luego estas mujeres también, además de su propia iniciación, viajaron por varias partes del territorio y se iban integrando en diversas logias, porque se puede pertenecer a diversas logias, unas son territoriales, otras son nacionales. Rosario de Acuña, por ejemplo, solicitó el ingreso en la Constante Alona de Alicante, o en Andalucía tenemos el caso de las hermanas Amalia y Ana Carmen Bernal. Y también, bueno, tenemos como curiosidad que la viuda de Salmerón también se integró posteriormente, después de morir Salmerón, en una logia que era la Salmeroniana, en Almería, para que veáis que se va distribuyendo por todo el país. A estas dos mujeres, a estas hermanas que os he comentado, sí que es fácil seguirlas porque de estas sí que se conoce su nombre como masonas, eran respectivamente Piedad y Verdad. Entonces sí que se les puede seguir, y la logia en la que estaban, que era la logia Regeneración de Cádiz, pertenecía al Gran Oriente de España, entonces sí que es más fácil seguirlos. Bien. Respecto a la masonería durante la Segunda República, hay que avanzar 20 años más para volver a hablar de propuestas de reforma, porque con lo de Ginebra tampoco se consiguió avanzar demasiado. Como vemos, en 1925 hay una nueva propuesta de reforma de la masonería para que sea más progresista. Y en 1933 el boletín propone la autonomía, por fin, de las logias femeninas y una equiparación a los hombres. Bien, esto tampoco es que se consiga, son peticiones sin éxito. Otra vez más, en Ginebra se intenta llevar esta propuesta a la Asamblea de la Asociación Masónica Internacional y vuelve a no tener ninguna aceptación, se vuelven sin ningún éxito. Respecto a estas mujeres de la Segunda República, bien, pues se dice que Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken pertenecieron a la masonería. No han aparecido sus expedientes de iniciación, lo que sí que hay son sus expedientes de investigación por ser sospechosas de masonería. De hecho, en el caso de Clara Campoamor sería más fácil probarlo porque en los servicios especiales de información se sabe que pudo pertenecer a la logia Reivindicación de Madrid, y en cambio en el caso de Victoria Kent y Margarita Nelken pues no está tan detallada su pertenencia, sino como que os digo que están sus persecuciones, ¿no? por ser sospechosas de... Sin embargo, bueno, pues Victoria Kent tenía gran simpatía y amistad con muchos masones, así que tampoco es de extrañar. La que sí que fue, por supuesto, masona y sin lugar a dudas declarada abiertamente fue Carmen de Burgos, de la que ya se ha hablado en este congreso en numerosas ocasiones.
Ella misma creó la logia Amor, evidentemente era una logia de adopción. Ella ya era masona cuando crea esta logia, o sea, es una creación para otras mujeres, ella ya era masona. Y de esta logia Amor se hace venerable maestra. Y bueno, estaba ligada a la logia Mantua, porque ya os he dicho que dependían de otra. Y dentro de estas logias en las que estaba Carmen de Burgos, siempre se hablaba del voto femenino, que lamentablemente ella no llegó a ver porque bueno, murió un año antes de poder ejercerlo. Sin embargo, los masones, hombres, sí que la tenían en gran consideración y hubo una tenida fúnebre por su fallecimiento celebrada en 1932. Podemos ver esta imagen que está recogida en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, que hay una sección de la masonería. Bien, entonces, en estas tenidas de las mujeres masonas, como os digo, no se hablaba de los mismos temas que realmente hablaban los hombres. Los hombres hablaban de progreso, de libertad, de igualdad, de educación, de sacar a la humanidad de la oscuridad, ¿no? De iluminarles con su conocimiento, de hacerse mejores personas, ser más humildes, de todo eso. Bien, pero es que las mujeres hablaban de salir del hogar, de emanciparse, de conseguir el voto femenino, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, los temas de las tenidas eran diferentes. No digo que en las de las mujeres también se pudiese hablar, por supuesto, de progreso, porque va implícito, también hablaban de sacar a la población del analfabetismo, pero sus temas iban principalmente a un problema que tenían ellas y contradictoriamente, paradójicamente, lo hablaban dentro de un espacio tutelado por hombres, porque la masonería femenina no era independiente, seguía tutelada por hombres. No os digo más que después del franquismo, los masones recuperan su condición legal, porque habían estado proscritos, en 1979. Pero hasta 1984 no vuelve la masonería femenina, con la primera logia fundada en Barcelona y por fin independiente. Evidentemente esto ya no es de adopción, esto ya se puede hablar de masonería femenina en sí misma. Y hasta 2005 no se creó la gran logia femenina de España, esa que os he enseñado la web, o sea, es que, y además vino de la mano de la francesa, o sea, es que podemos hablar que es del otro día, realmente. Por ello, bueno, pues por eso pongo este debate sobre la mesa. Bueno, mis conclusiones, que si queréis después las sometemos a debate, es que las grandes mujeres que lucharon por el feminismo eran en su mayoría librepensadoras vinculadas a la masonería, ya pertenecieran o no, haya expediente o no, las ideas son las mismas, tienen trato con masones. La masonería femenina trata temas diferentes a la masculina: emancipación de la mujer, derecho a voto, abandono de la esfera privada. Pero la masonería nació de las contradicciones de la masculina, ¿no? De aquello de no respetar el principio de igualdad. Pero claro, volvió a caer en la desigualdad y yo creo que hay una real falta de libertad, que es otro pilar de la masonería. Y aunque iba buscando recovecos legales, pues no era oficial, por así decirlo, ¿no? Buscaba los recovecos legales, pero las propuestas no salían adelante. Y, por supuesto, se cae una serie de contradicciones, que es a donde quería llegar. ¿Podemos hablar de la masonería femenina en sí misma si no es independiente, cuando es masonería de adopción? ¿Se puede reivindicar la emancipación de la mujer por medio de una organización que no está emancipada? Entonces, aquí llegamos al título de mi comunicación, y con esto la cerramos, que fue la masonería femenina una cuna del feminismo. Y ahora prometo que no me he hecho masona, pero como llegué a las logias con tantas preguntas y tanto interés, muy amablemente me concedieron, solo para la foto, ser venerable maestra. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rocío, por esta magnífica intervención y por darnos el gusto de ver esa fotografía y abrir todas estas preguntas, ¿no? Me gusta abrir preguntas porque crea participación y ahora después entraremos en ellas.
Y bien, voy a presentar a nuestra última comunicante del seminario, Ofelia González Escoda, que ya viene de la Universidad de Valencia, y es especializada en Historia Cultural de Género y Sociedad. Investiga actualmente la figura de Carmen Baroja en la Universidad de Valencia, y la finalidad de su investigación es la de escribir su biografía y otorgarle desde su silencio la voz que merece. Además, investiga sobre otros temas como el teatro, la cultura o aspectos sociohistóricos. Por otro lado, colabora en la revista Ímpetu, tratando temas literarios desde el punto de vista histórico. Así que hoy nos va a hablar de Entre féminas y feminismos, redes de sociabilidad en torno a Carmen Baroja. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Me escucháis bien, no? Vale. Antes que nada, por favor, dime cómo has podido conseguir esa fotografía, porque me parece fascinante. La necesito en mi álbum, la verdad. La propuso el propio masón. Pues es maravillosa. ¿Sabes mucho de esto? Bueno, y antes que nada, obviamente agradecer mucho lo que decían mis compañeras, a todo el comité y a todos los que estáis aquí, porque llevaba 5 años sin pisar la Universidad de Complutense y después de terminar el máster de Literatura Española, la verdad que me siento muy agradecida de poder estar aquí. Y nada, dicho esto, preguntaréis qué hago con un código QR, ¿no? Me va a interesar muchísimo, sobre todo para terminar un poco este seminario, que esta conferencia no tenga como un inicio y un fin, ¿vale? Es decir, no va a durar 20 minutos, ahí vais a tener, digamos, un poco de todo lo que voy a hablar durante estos 20 minutos, para luego cuando estéis en vuestra casa, si os interesan los temas de las redes de sociabilidad, el Club Femenino, el Mirlo Blanco, incluso Carmen Baroja, lo tenéis todo ahí, ¿vale? También para que no perdamos a veces un poco el horizonte de lo que hablamos. Entonces, como decía el compañero, el título de esta conferencia es Entre féminas y feminismos, redes de sociabilidad en torno a Carmen Baroja. Digamos que esta ponencia va a partir y va a girar en torno a una gran cuestión, que es en qué medida la obra y las redes de sociabilidad de Carmen Baroja determinan sus ideas como mujer y la convierten en una mujer feminista de la Edad de Plata, ¿vale? Partiendo de esta idea, lo que vamos a intentar sobre todo es aproximarnos a las redes de sociabilidad y su relevancia en el feminismo en la época de la Edad de Plata, ¿vale? Todo ello a partir de la figura de Carmen Baroja y de su autobiografía, que se llama Recuerdos de una mujer de la generación del 98, ¿vale? Vamos a intentar durante estos 20 minutos ir como haciendo puentes de conexión entre lo privado y lo público, el silencio y el colectivismo, la identidad propia y el feminismo, etcétera, etcétera, pero nos vamos a centrar sobre todo en 2 ejemplos prácticos que vais a conocer, como el nombre de El Liceo Club Femenino, situado en Madrid, y El Mirlo Blanco, un teatro de cámara que luego iremos desarrollando más extensamente. Antes que esto, creo que una gran cuestión que me planteé yo incluso al inicio de hacer mi tesis, ¿por qué Carmen Baroja? ¿No? ¿Por qué Carmen Baroja y no otra mujer para plantear estas ideas de las redes de sociabilidad? Creo un concepto que gira muchísimo en torno a ella, que es la idea de la invisibilidad, ¿no? Siempre hemos tenido a las grandes mujeres, Clara Campoamor, Victoria Kent, etcétera, etcétera, pero mujeres como Carmen Baroja, que fue la hermana del gran Pío Baroja, y Ricardo Baroja, a día de hoy siguen siendo prácticamente desconocidas, tanto por su obra literaria como por la función práctica que tuvieron en su vida, ¿no? en la Edad de Plata. Entonces, lo que vamos a intentar, sobre todo, no es tanto la definición que encontramos sobre Carmen Baroja, sino la óptica desde la que se escribe, ¿vale? Con ello, lo que vamos a intentar con estas redes de sociabilidad es acercarnos también al concepto tan conocido de la nueva mujer moderna, ¿vale? Antes de ello y de adentrarnos a los ejemplos prácticos, vamos a hablar muchísimo del concepto de red, ¿no? Un concepto de red que me voy a basar en la definición de Marina Cammoni, que dice que la red remitiría tanto a un modelo de análisis que descubre hechos y artefactos relegados del plano cultural y de la historia, como a las conexiones entre individuos que se realizan por fuerzas de los binarismos masculino-femenino, público-privado y de las fronteras lingüísticas y nacionales, ¿vale? Con ello tenemos los grandes, diríamos, estudios de Pura Fernández, Beatriz Ferruz, Ana Pelufo, María Vicens, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que todo ello nos ayuda a unir lazos sociales entre estos espacios que diríamos que se encontraban sobre todo vinculados pues, a tertulias, salones literarios, asociaciones femeninas,
que unirían esta idea que decimos de lo privado con lo público, ¿vale? Un punto que vamos a ir viendo todo el rato. En este sentido, empezaríamos con nuestro primer ejemplo práctico, que va a ser el Liceo Club Femenino, ¿vale? Considerado el primer asociacionismo femenino que se crea a nivel práctico, que se inauguró en Madrid, ¿vale? Estamos en el año 1926. Pero ¿por qué tan tarde en España, no? ¿Por qué tan tarde en España? Y ya encontrábamos muchísimos liceos antes en Europa. Diríamos que este sería uno de los primeros pasos para consolidar el concepto de la red en torno a Carmen Baroja y a las mujeres de su generación, ya que en España, desde finales del siglo XIX hasta los años 20, no vamos a encontrar, por lo menos en los medios, en las publicaciones de prensa, por ejemplo, el concepto de la palabra feminismo como tal. Encontraremos la palabra, la cuestión femenina o el problema femenino, ¿vale? Es decir, en España hasta los años 30, diríamos, hasta el periodo de entreguerras, es muy complicado encontrar, diríamos, referentes femeninos o encontrar la consolidación del feminismo, ¿vale? Por eso va a hacer que también el Liceo Club sea algo tan tardío en España y que es ya muy común ya en toda Europa, ¿no? Dicho esto, la inauguración del Liceo Club diríamos que asenta esas redes de sociabilidad que conectan el despertar de lo que María Lejárraga describió muy bien como un hogar intelectual, ¿vale? Además de haber sido para devolver la palabra sociabilidad a su verdadero sentido. En este sentido, el 4 de noviembre de 1926, en la calle de las 7 Chimeneas, se inaugura el Liceo Club Femenino, ¿vale? Lo recuerda Carmen Baroja muy bien, que participó en este Liceo Club, en una parte de sus memorias, abro comillas, donde dice: por entonces veníamos reuniéndonos unas cuantas mujeres con la idea ya muy antigua entre nosotras de formar un club de señoras. Esta idea resultaba un poco exótica en Madrid y la mayoría de las que teníamos era por haber estado en Londres, donde eran, y supongo que siguen siendo, tan abundantes. Esto es muy interesante porque lo que encontramos es que en 1925 Carmen Baroja y muchas otras mujeres, junto a ella, por ejemplo, fue Carmen Monet, su suegra, estuvieron en Londres y ella comenta o recuerda así en sus memorias: en 1925 Carmen y su cuñada Carmen Monet viajaron sin maridos a Londres y se hospedaron en el Liceo Club. Aquí abrimos otra parte, ¿no?, de esta red de sociabilidad que no conectan solo Madrid, espacios privados, espacios públicos, sino también España con Europa, ¿no? Esa necesidad también muy vinculada con el regeneracionismo, con la modernización, tanto de la mujer como del propio país como tal, ¿no? Y sobre todo nos ayuda muchísimo a cambiar un poco la óptica y a cambiar la visión que tenemos de las mujeres, ya que para muchas socias el intercambio de sus propias experiencias, ideas y opiniones les permitió tomar conciencia de que en muchos casos sus problemas derivaban menos de su personalidad que la situación colectiva de las mujeres, ¿no? Es como que se abre ese campo de conocimiento o toman conciencia de que lo raro, para que me entendáis, no es lo que les pasaba a ellas o lo que ellas sentían, sino que era el contexto español. En esta idea, cuando se inaugura el Liceo Club Femenino, ellas se van a basar, diríamos que la organización la van a basar en el Liceo Club de Londres, ¿vale? Diríamos que se crearon varias secciones siguiendo el reglamento internacional, que vienen a ser el social, el de música, el de artes plásticas e industriales, el de la literatura, ciencias y hispanoaméricas. Dentro de ello tendríamos otra subdivisión, que serían otra estructura interna que se basaría en las clases de asociadas, que serían las fundadoras y las protectoras, ¿vale? Así, según Carmen Baroja, la Junta estaba compuesta por María de Maeztu, presidenta, ella Valencia, Victoria Kent, Zenobia, Amaya Salverría y las tesoreras más admirables que pueda darse, y no recuerdo si alguna más, ¿vale? En este sentido, el papel que tuvo Carmen Baroja en sus memorias para consolidar, digamos, el Liceo Club Femenino, es toda la información que nos da, ¿vale? Porque ella, por ejemplo, se ocupó de la sección femenina del arte, ¿vale? Ella recuerda que en un saloncito para exposiciones, donde se hicieron gran cantidad de ellas, la mayoría bastante malitas, pero como era para mujeres se expusieron sus obras sin gasto, y como mediante unas tazas de té y un poco de palique, con halagos a su vanidad, engustaba a los críticos del arte más conspicuos. Resultaba que los artículos menudeaban en los principales periódicos de Madrid y hasta se vendían obras, ¿no? Esta conexión que vengo diciendo todo el rato y que voy a repetir e insistir muchísimo, entre la conexión entre el espacio privado y el espacio público.
En este sentido, desde 1927 hasta el 31, las conferencias fueron sin duda, diríamos, la gran atracción del Liceum Club. Se creó entre ello, a medida que iba evolucionando, las acciones del Comité Social, la Casa del Niño, la Asociación Auxiliar del Niño también, y tendríamos la función, por ejemplo, de Clara Campoamor, de educar a la mujer en los campos del derecho también, ¿no? Diríamos esa evolución que va haciendo el Liceum Club, que lo que va a intentar todo el rato es abrir la conciencia y que la mujer cada vez más empiece a tomar conciencia tanto del feminismo como de la situación en la que están viviendo. Y como digo una vez más, sobre todo la idea de la regeneración y la modernización del propio país y de la mujer moderna. En este sentido, a medida que me parece muy interesante añadir que a medida que vamos evolucionando en el contexto, ¿vale? La politización de las masas, la instauración de la república, la consolidación de la clase obrera, la cultura republicana, diríamos que también hace que el propio Liceum Club empiece a evolucionar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque a partir de este momento muchos componentes empiezan a creer que el Liceum Club se empieza a hacer demasiado político y las tensiones entre muchas de las socias empiezan cada vez a ser más patente, ¿no? Se diría que el Liceum Club se había inaugurado, ¿no? Y que había unido a todas estas mujeres gracias a su desvinculación de lo político y religioso, ¿no? Y que se había, diríamos, creado bajo los factores de la justicia y la ética. Carmen Baroja será uno de estos ejemplos de que cuando se proclame la República y empieza a ver que el Liceum Club se empieza a hacer cada vez más político, empieza a distanciarse cada vez más, y ella dice, ya mucho tiempo después, que han pasado más de 10 años desde que yo me di de baja del Liceum Club. Comprendía que todo aquello se iba haciendo demasiado político, ¿vale? A medida que avanzamos y nos movemos en la guerra civil, ¿vale? Obviamente, como es lógico, cuando estalla la guerra civil el Liceum Club para por completo toda su actividad, ¿no? Parando también por completo esa evolución del propio feminismo y de la consolidación de la mujer feminista dentro de España. Y cuando se instaura y cuando se llega el franquismo a España, el Liceum Club, obviamente, a ojos del franquismo, es visto como una amenaza, ¿no? Como la degradación de la mujer y todo lo que no debería ser la mujer estaba muy vinculado con el Liceum Club. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace con esa intención de volver a la mujer al ángel del hogar sería la de, obviamente, cerrar todo el Liceum Club. El Liceum Club se derivó a la sección femenina de la Falange. La sección femenina de la Falange lo convirtió en el Club Medina y todas las asociaciones pequeñitas que habíamos tenido dentro se borraron. Carmen Baroja creo que es una figura muy interesante y reitero un poco más con la idea del por qué Carmen Baroja, porque gracias a ella tenemos una especie de archivo, ¿no? Más literario en el que podemos conocer a día de hoy cómo es el Liceum Club. Porque el Liceum Club a día de hoy, si intentas rastrearlo, es muy complicado encontrar un archivo, prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, gracias a ella y hasta todas sus coetáneas, a día de hoy tenemos una conciencia, nos podemos acercar más a una teoría de género de cómo eran, cómo pensaban o cómo vivían estas mujeres y cómo el feminismo español también fue evolucionando a la par que lo hacía su contexto. Me gustaría terminar esta parte de práctica del Liceum Club con una publicación en prensa que hizo Carmen Baroja ya en el año 42, que titula Mis amigas las hilanderas. Obviamente Carmen Baroja vivió lo que se llama un exilio interior, ¿vale? Es decir, ella no se exilió fuera de España, se quedó en España, siguió publicando, siguió haciendo actividad, teniendo actividad en la esfera pública, pero obviamente un poco más desde el anonimato o desde un segundo plano, ¿no? Utilizando muchísimas metáforas y alegorías. Una de ellas es la idea de las hilanderas, ¿no? Utiliza lo que os voy a leer ahora para decir, o hacer una especie de metáfora de que aunque se las haya intentado acallar, aunque se las haya intentado borrar, la memoria muchas veces es más potente que todo ello, ¿no? Entonces nos dice, nosotras seguiremos hilando sus lanas blancas y esponjosas, como las pobres chicas bastante estúpidas. Mis amigas y yo tendremos la enorme ventaja de que en nuestra tumba, en la lápida sepulcral que se coloque sobre los pobres despojos, hay una leyenda, una inscripción grabada en la piedra que diga, como decían de las mujeres romanas, cuidó su casa, y lo. Alguien puede añadir esta vulgarísima y poco clásica coletilla, hizo calcetines, ¿no? Con esta idea del calcetín, de construir toda una red tanto memorística como intelectual de la mujer. Si pasamos al otro, diríamos, espacio más... la otra, diríamos, esfera privada, que sería el Mirlo Blanco, el teatro de cámara, y que usaría también con este espacio público que haría una especie de puente. El teatro de cámara, el Mirlo Blanco, diríamos que tiene una vida muy corta.
cortita, es desde 1926 a 1927 y es uno de los grandes ejemplos, creo que se va a ver muchísimo más, de redes de sociabilidad femenina y la unión entre la esfera pública y privada, ¿no? Carmen Baroja fue una de las participantes de este de este Mirlo Blanco y sobre todo obviamente porque lo hizo en su casa, situada el Mirlo Blanco se sitúa en dos espacios, en la calle Mendizábal, en Madrid, y la casa de Vera situada en Bilbao, ¿vale? Es ahí donde se van a hacer las representaciones teatrales del Mirlo Blanco. En la calle Mendizábal, Carmen Baroja recuerda, y abro comillas, estos momentos de los más divertidos y alegres de mi vida y los recuerdo con verdadero gusto. Sobre todo esta frase es muy importante porque si nos pusiéramos a leer ahora toda la autobiografía de Carmen Baroja, ella habla muchísimo de la tristeza, de la frustración de no poder nunca llegar a ser algo porque su contexto, porque no tuvo referentes o porque su red no fue lo suficientemente fuerte. El Liceum Club y el Mirlo Blanco fueron para Carmen Baroja redes de sociabilidad que acrecentaron o que abrieron en el cual ella tomó conciencia de lo que realmente era ser una mujer moderna, ¿vale? Obviamente, abriendo un pequeño paréntesis contextual, el Mirlo Blanco como teatro de cámara, ¿vale? Nace también un poco como una respuesta a esa regeneración teatral, ¿no? Tan común de principios del siglo XX, vinculado con ese recelo de las altas clases hacia el teatro más comercial, el teatro que decían que estaba pervirtiendo lo que realmente era un teatro que era más vinculado a las clases altas, ¿no? Entonces, en respuesta a esto, nace el teatro de cámara, que son teatros pequeñitos, vinculados en casas, ¿no? Y en el cual Carmen Baroja participó. La promotora de este teatro del arte sería Carmen Monet, cuñada de Carmen Baroja, que también participó en el Liceum Club, y esposa de Ricardo Baroja, ¿no? Carmen Baroja diría en sus memorias que al volver de Vera, en el otoño, se le ocurrió a Ricardo que se debía representar en su casa alguna comedia. La idea fue acogida por los contertulios con verdadero entusiasmo y empezó a reunirse gente por todas las tardes, todos muy ilusionados con representar. Creo que sobre todo el hincapié que quiero hacer en el Mirlo Blanco es, aparte de obviamente toda la trascendencia cultural, política, etcétera, etcétera, que tuvo, son las voces femeninas que encontramos gracias a ello, ¿no? Cambiar un poco la óptica del teatro madrileño de inicios del siglo XX vinculado con la masculinidad y vincularlo más a las voces femeninas, ¿no? ¿Por qué? Porque Carmen Baroja, por ejemplo, en sus memorias afirma que, además de mis amigas, Nati, Carmen, Marichu, etc., a casa de Ricardo venían los domingos por la tarde a tomar café algunos amigos más o menos aficionados en las letras. Entre ellos hablaba de Fernando Bilbao, Sidulfo de la Fuente o el propio Manuel Azaña, ¿no? Esa conexión entre las mujeres, que serán generación del 98, generación del 27, y las grandes figuras masculinas que tenemos asociadas y que conocemos a día de hoy, ¿no? Las representaciones del Mirlo, como vengo diciendo, me va a interesar sobre todo hablar de las escenógrafas, ¿vale? Carmen Baroja menciona nombres como de Carmen Monet o Magda Donato, ¿vale? Ella Palencia, que aparecen también rompiendo con esta escena teatral, sobre todo vinculada con la masculinidad. Diríamos que la participación en el teatro de muchas mujeres hacía posible la realización de los propios estrenos, ¿no? A mí me gusta siempre nombrarlos, a muchas de ellas, sobre todo las que he podido encontrar: Pati González, Isabel de Palencia, Herminiña Perarda, Consuelo Treviño, Josefina Blanco, María Arquieda, Raimund de Black o Carmen de Juan. Cada una de ellos participado de una forma diferente en el propio Mirlo, ¿no? Por ejemplo, dice Carmen que Nati o la misma Carmen Baroja hicieron a veces de actrices en algún momento, mientras que Carmen Bonet, por ejemplo, ayudó muchas veces a la elaboración de decorados y a la escenografía. De todas formas, creo que un hito muy importante, veniendo hablando del Liceum Club y de estas redes de sociabilidad, será que en la tercera representación que ofreció el Mirlo Blanco fue en beneficio del Liceum Club, ¿vale? Lo que se intentó hacer es la representación del programa de Ligazón y Arlequín y un cuento vasco, en el cual se puso la entrada a 20 pesetas, el Salón de Carmen se llenó y lo que se intentó sobre todo es recaudar ese dinero para a posterior poder abrir el Liceum Club, ¿vale? Es decir, es esa red de sociabilidad o incluso esos puentes entre lo privado y lo público y canales que van consolidando todo el rato, diríamos, esa toma de conciencia de la mujer en la esfera pública. Sí que es verdad que el Liceum Club, estoy todo el rato con el Liceum Club,
Mirlo Blanco en 1926 tuvo una representación muy importante en el Círculo de Bellas Artes, pero que sí que es verdad que frenó todo, o cesó prácticamente todas sus actividades debido a la aparición del cántaro roto, ¿vale? Diríamos que eso como desestabilizó un poco al Mirlo Blanco, que hasta el 26-27 de marzo de 1927 no retoman prácticamente todas las sesiones, y van a ser aquí cuando se van a representar las últimas dos obras teatrales. Una será en Madrid y la otra en Vera de Bidasoa, y es muy importante porque en este punto Carmen Baroja, por primera vez, digamos que presentó una pequeña farsa que se representó como si los actores fueran muñecos de Liñón, que se llamó El gato de la Mesa Michel. Es una pena porque a día de hoy no tenemos, diríamos, este teatrillo que representó Carmen Baroja, no lo tenemos, no se conserva, y sino que sabemos de su existencia gracias a las publicaciones en prensa, ¿vale? En este sentido, lo que he intentado, sobre todo con el Mirlo Blanco, es acercar, ¿no?, la idea de cómo un espacio privado, un espacio pequeño, consolidó esta comunidad intelectual femenina, ¿no? Cómo unimos espacios y cómo el reconocimiento de las redes de sociabilidad y la producción de nuevas prácticas culturales abocó a la mujer a lo que ya conoceríamos el desenlace de los años 30, etcétera, etcétera, ¿no? A modo de conclusión, digamos que podemos llegar a varias cosas, aunque hay muchos frentes abiertos aún en la tesis, pero sobre todo, por ejemplo, la red, ¿no? Las investigaciones sobre las redes nos han ayudado a día de hoy a ampliar el conocimiento, ¿no? A abrir nuevos campos de conocimiento en los cuales Carmen Baroja, por ejemplo, no se quedan rezagadas a un segundo espacio, sino que también entran y dejan que forme parte de esta primera fila, y de que todas las mujeres iban a la par de tomar conciencia y de conectar la identidad, o de tomar conciencia de la identidad del yo con el colectivo, ¿vale? Sí que es verdad que ambos espacios privados, el Liceo Club y el Mirlo Blanco, digamos que nos ayudan a nivel práctico un poco más a acercarnos a esta realidad que a veces parece muy abstracta, como es la identidad del yo, la identidad colectiva, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que lo que intento en mi tesis y lo que intento siempre cuando hablo de estas mujeres es la de hacer un rescate, ¿no? El regreso, el gran regreso de las modernas. Diríamos que sobre todo es de tomar conciencia de que si no conocemos a estas mujeres, si no conocemos a Carmen Baroja, digamos que la historia prácticamente está incompleta, ¿no? La historia que hemos conocido hasta ahora estaría totalmente incompleta sin Carmen Baroja, sin el Mirlo Blanco, sin el Liceo Club. Entonces lo que intento prácticamente en esta conferencia, en todas las que hago, es hacerles un poco de honor a toda la labor que hicieron, que gracias a ello pues estamos prácticamente aquí. Así que bueno, con ello gracias por aguantar hasta las 7 de la tarde, que son ya, llevamos todo el día aquí, y quedo a vuestra disposición si tenéis preguntas o lo que sea, ¿vale? Así que muchas gracias.